¿De qué hablan los medios internacionales en sus versiones digitales? Para responder a esa pregunta, como todos los días, nos acompaña nuestro periodista Andrés Suárez. Y Andrés, una de las noticias que circula el día de hoy en los medios es la del Brexit. Theresa May logró por fin un acuerdo con la Unión Europea para avanzar a la segunda fase de negociaciones para que el Reino Unido abandone el bloque. ¿Qué pudo encontrar sobre el tema? Encontramos un interrogante. ¿Cómo reaccionó Europa y los líderes del Reino Unido al acuerdo del Brexit? Esta es la pregunta que se hace el Telegraph, diario tradicional de los británicos, con un artículo en el cual recoge algunos testimonios tanto de felicitación como de rechazo. Empecemos por el de Nigel Farage, la cara visible de la separación del Reino Unido de la Unión Europea. En sus palabras dice: el acuerdo en Bruselas es una buena noticia para la señora May, tanto como para nosotros es pasar a la siguiente fase de humillación. Como contrapeso resurge Philip Hammond, el canciller británico, quien dijo que el anuncio de hoy en Bruselas es un impulso para la economía de los británicos. De quienes sí se esperaban acaloradas reacciones era de los líderes del partido Leave European Union, que traduce dejar la Unión Europea, y que las consigna en el Telegraph en este artículo. Uno de ellos es Michael Gove, secretario de Ambiente británico, quien fue muy cauto al decir simplemente que Theresa May ganó. Pero el que no dudó en sentar su voz fue Aaron Banks, fundador de este partido, quien dijo que esta constituye la mayor venta del Reino Unido desde Edward Heath en 1973 y que en lugar de una completa regulación con los mercados internos de la Unión Europea, los británicos podrían simplemente inclinarse ante Bruselas y dejar que hagan lo que quieran en los años venideros. Pues vamos a ver qué pasa con esto, Andrés. Seguiremos cubriendo en France 24. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué pasa cuando las noticias falsas las hacen profesionales? Pues el sitio digital Monday Note habla de este tema, Ángela, y lanza regularmente artículos de análisis sobre los medios y el mundo digital. Y encontramos uno bastante interesante escrito por Frederick Filou, el editor de este sitio, quien participó en una reunión que hizo Google el pasado noviembre en Phoenix, Arizona. En conmemoración del seminario anual Newsgate, donde se explora el futuro de las noticias, hubo más de 200 invitados de reconocidos medios de todo el mundo, y uno de los ejercicios perversos que les pusieron fue el de crear un plan para difundir con éxito un fake news o una noticia falsa. La noticia falsa era: el ex vicepresidente Joe Biden está envuelto en un caso de abuso sexual que fue secretamente archivado. La meta, ser lo más eficientemente posible en la difusión de esta noticia, de manera que causara un terrible daño en la carrera del ex vicepresidente. La mecánica del ejercicio consistió en dividirse en 4 grupos interdisciplinares y deliberar. Al término de 20 minutos compartieron las ideas. Una de ellas consistía en escribir toda la historia en un blog clandestino, dejarlo en remojo por 6 meses y sacarlo a la luz a través de Google para luego poder decir que la historia siempre estuvo allí, pero en la web fue ignorada. Otro grupo prefirió una estrategia basada en Twitter, en la que se pretendía difundir un tuit enigmático que dijera: si la víctima no hubiese sido una mujer afrodescendiente, la historia hubiese salido a la luz pública. En fin, todo tipo de historias, estrategias surgieron y la conclusión fue que todas habrían sido tremendamente efectivas. Para este editor de Monday Note, las noticias falsas no han llegado a su punto de clímax, porque las noticias falsas que están en las redes todavía carecen de creatividad, de profesionalismo, de credibilidad, de diseño, pero cuando las noticias falsas sean hechas por profesionales, como era el ejercicio creado por Google, las noticias falsas serán tan peligrosas como el terrorismo. Bueno, pues afortunadamente no lo son, Andrés. Vamos a hablar ahora de la revista Time, porque recientemente reveló a su personaje del año y fue bastante peculiar su elección. El personaje del año de la revista Time son The Silence Breakers, que traduce las que rompieron el silencio. Se trata del año en que decenas de mujeres comenzaron a denunciar los abusos sexuales a los que habían sido sometidas, en su mayoría por hombres de la industria cinematográfica de Hollywood y hombres de la política del Congreso de los Estados Unidos. Todo empezó con el hashtag #MeToo o Yo También. Pronto se convirtió en un movimiento y hoy implica un profundo cambio social. Bueno, Andrés, y hoy además es un día muy especial para los fanáticos de la música, al menos para muchos de ellos. Se cumplen 37 años desde el fallecimiento de John Lennon.
Y en Twitter encontramos toda suerte de homenajes, canciones, mensajes hacia el cantante ícono de los Beatles que murió en 1980 por cuenta de 5 disparos que le propinó un fanático religioso. Para revivir su memoria y darle color a este día, muchos de sus fans utilizan esta red social, Twitter, para recordar las populares frases de John Lennon que reivindicaba la paz en el mundo. Así que la quiero dejar, Ángela, con esta que publica en su cuenta Anchor Inclan y que dice: vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día. Pues Andrés, muchas gracias por esa frase. Con mucho gusto. Y ustedes continúen con toda nuestra programación. Seguimos con más en France 24.